Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 15 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en una reflexión al tenor de la palabra de Dios, con una lectura situada en la realidad, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, y ahora en perspectiva de una transformación social, cultural y ambiental con la Fundación Oikognosis, antes conocida como Cambiognosis, en el denominado paradigma del orden natural en la perspectiva ambiental. Ahora que caminamos hacia el mundo en plenitud, a una dimensión sideral, y trascender al reino de los cielos en esa dimensión celestial. Amén, que así sea. Para ello hay que hacer todo el proceso de vida en la moral cristiana, el orden natural, la impronta de la creación, que es esa huella digital, como ha dicho Everardo Cázares Acosta, singular a cada ser, siendo único, irrepetible, inalienable, imprescriptible, Hijo de Dios en proceso. En participación Jesús nos ha hecho hijos del Padre Creador, pero eso hay que trabajarlo en pobreza, humildad y obediencia, con entrega en sacrificio por amor, víctima expiatoria de nuestras propias culpas y evitar las culpas de otros, y evitar que las culpas trasciendan más allá de la humanidad, a la terrenalidad y aún a las galaxias, en esa conectividad, porque los efectos así van replegándose en esa espaciotemporalidad energéticamente, con la expansión de conciencia, con la conexión de uno y otro fenómeno, con la coevolución de la naturaleza humana con la naturaleza otra y la naturaleza creada en gracia de lo humano, pero que se espera sea en santidad, porque lo que no sea en santidad es contrario al orden natural, contrario a la impronta de la creación y contrario al querer de Dios, a su voluntad, al plan divino. Y por lo tanto no es para gloria de Dios, sino que ya busca vanas glorias individuales, particulares, singulares de la persona, del grupo, de la organización, de un contexto natural, social, cultural, de una causa, medio y efecto. Y eso todo es finito, es el mundo, y todo eso es perversión cuando se aleja del orden natural, porque la coevolución natural va avanzando, pero cuando el ser humano interviene de forma desmedida, calculada, premeditada y por tanto perdida de la huella originaria, se está yendo en forma anti-evolución o a-evolución con la A, prefijo sin evolución. O podría ser una contraevolución, regresando, un retroceso, un deterioro progresivo hacia atrás. Y seres amados, eso es lo que amorosamente invita hoy la palabra de Dios, considerando en
Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que como tal, por el bautismo hemos sido, por la fe, consagrados sacerdotes, profetas y reyes de nuestro propio reino. Y eso implica también ser maestros, el arte de bien vivir y en las bienaventuranzas que se han venido meditando en la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, pero que hoy se hace un break, un corto, un stop a ese ciclo ordinario para conmemorar en Colombia particularmente, Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Pero en esencia es lo mismo, es en espíritu y en verdad, caminando con Cristo, Cristo interior, Cristo exterior y Cristo de contorno, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, y esa es la comunión con Cristo del sagrario, directamente ahí en el altar, ofrecido por el sumo sacerdote, consagrado el pan y el vino, cuerpo eucarístico y sangre eucarística de Cristo, y ahora sí toda la comunidad, todos comulgando, cada uno, ya inhabitando la Sagrada Familia en cada uno se va tejiendo. Familia cristiana, pero también familia otra, y familias otras que han de haber en las diversas espiritualidades que han existido, que existen y que existirán, pero que gracias a Dios la verdad es una, es Cristo, quien en espíritu y en verdad dejó el Evangelio, y es el llamado que nos hace hoy, particularmente jueves, que se dedica a la vida consagrada, a las misiones, ahí con la humanidad, a los ministerios con la comunidad, y en lo más íntimo, el carisma, descubrir ese carisma, descubrir esa vocación de servir a Dios, de servir a la humanidad y servir a la creación en su orden, adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación, como decía Pedro Justo Berrío, que hoy también hacía una conexión bellísima con la cruz. La vertical es la obediencia al Padre. En el Shema, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y en la entrega, el sacrificio, la misericordia es la horizontal en la cruz, la humanidad. Y allí en cruz estaban el San Dimas, que se considera el ladrón bueno, y el Gestas, que hace un gesto y orondo se va, como el rin renacuajo. Ese es el que se considera el malo, o el que no es bueno, desobediente. Seres amados, y en cruz, sobre la tierra, es la vinculación que somos humus, el llamado a ser humildes, mansos, pobres espiritualmente. Y ahí pobreza, humildad y obediencia. Bajarnos de esa soberbia, de ese ego, de esa idolatría. En Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Dios mediante en breve haremos una profundización de estos temas. Un abrazo, hasta pronto, muchas gracias.